Bueno, mi gente, mini gente. María y el Papa, mediadores entre Jesús, entre Dios y los hombres. Aquí dice, ella es la mediadora de todas las gracias. O sea, que dice que es mediadora entre Jesús y los hombres, o entre Dios y los hombres. Y que el Papa, según ellos dicen, que también es mediador entre Dios y los hombres. Y ahora vamos a desmentirlo. Bien, mediador entre Dios y los hombres. Conforme a la palabra de Dios, aquí nos lo explica. Primera Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien, ¿a quién menciona? A Cristo, ¿no? No menciona a María ni al Papa. ¿Eh? Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Bien, mediador del nuevo pacto. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién es el nuevo arca del nuevo pacto? Jesucristo, no María, y tampoco el Papa. Y reto a cualquier líder católico, sea sacerdote, papa, lo que sea, incluso a los católicos feligreses, que me dé un solo versículo, uno solo, donde diga que María y el Papa son mediadores. Gálatas 3:20. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. No haría falta, ¿verdad? Pero Cristo es nuestro mediador. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Así es. Por medio de María no llegamos al Padre, ni por medio del Papa, sino por medio de Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. María no es el camino, o sea, María ni el Papa son el camino, la verdad y la vida. María y el Papa no llevan a Dios, ni siquiera llevan a Cristo. ¿Eh? Romanos 8:27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Bien, aquí hay dos partes. La intercesión de Jesús como mediador, la intercesión del Espíritu Santo como mediador, ¿eh? Entre Dios y el hombre. Pero después está que los santos, o sea, los que estamos en la tierra, los que seguimos a Cristo, podemos interceder en las oraciones, pero no entre Dios y los hombres, sino que nuestro deber es orar por los demás, para que sea Dios, para que sea Jesús quien obre en esas personas. Pero no somos mediadores. ¿Eh? Romanos 8:38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, no por medio de María ni el Papa. Cristo, Cristo. Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Quién fue el que rogó? Fue Jesús. ¿Eh? Fue Jesús el mediador, no María ni el Papa. Hebreos 8:6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos,
así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Es Jesús. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. ¿Al de quién? Al sacerdocio del Antiguo Testamento, al sacerdocio ¿eh? levítico. Ya antiguamente en el Antiguo Testamento era un sacerdote quien era mediador entre Dios y los hombres, rogaba, pedía por los hombres. A día de hoy no, tenemos a Jesús. Los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían sacrificios por los pecados del pueblo, para rogar, para pedir a Dios, porque era la única forma de mediar, porque lo puso así Dios. Después mandó a Jesús el Señor, a su Hijo, a morir en la cruz, no, lo mandó. Vino al mundo y es el único ahora mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús con su sacrificio es, ¿qué es? Olor agradable a Dios. Ya los sacerdocios no valen para nada. Segunda Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El sacerdocio del Antiguo Testamento todos eran pecadores y necesitaban del sacrificio también. Entonces Dios mandó a su Hijo para que fuese sustituyendo a los sacerdotes y para que nosotros fuéramos salvos por su sacrificio, dando así él mismo siendo mediador entre Dios y los hombres, para poder recibir la justicia de Dios. Juan 16:8. Y, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Aquí está hablando del Espíritu Santo, cuando Jesús nos prometió el Espíritu Santo. Ahora, a día de hoy, quien ruega, que intercede en este mundo, es el Espíritu Santo. Él nos guía, Él cuando oramos y nos quedamos sin palabras, pues Él ruega a Dios con gemidos entendibles que solo Dios entiende. María no es mediadora, el Papa no es mediador, ningún ser humano mortal pecador es mediador, solo Jesús. La palabra de Dios lo dice claramente. Y con esto poco se refuta al catolicismo en cuestión, a la que es María mediadora y que el otro, que el Papa es mediador. Y podemos buscar y vamos a ver. Y no veremos, la llaman correntora, pero esto lo dice el catolicismo. Siempre el catolicismo. María es corredentora, mediadora de todas las gracias. Y eso es mentira. Credo de Pablo VI, número 15, y nos vamos al versículo donde se agarra esta gente. LC 138. Y aquí no pone nada de que María sea. Lucas 1:38, y vamos a leer. 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. No dice aquí, he aquí la mediadora entre Dios y los hombres. Hágase conmigo conforme tu palabra, conforme tu voluntad. Ella jamás dijo ser mediadora. Y los apóstoles tampoco, ni Jesús. Ay, perdón, que íbamos a continuar.
Vamos a ver. LG tal, donde ponen más versículos. LG. Es una marca de lavadora, todo eso. Solo se agarran a un versículo que nada que ver cuando María, es que mi mente aquí pone María es redentora. Vamos a leer lo que pone. María es corredentora, trajo al mundo al Redentor, fuente de todas las gracias. María dio su consentimiento libre para que viniese el Salvador al mundo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, LC 1, 38. Dice Santo Tomás que representaba a toda la naturaleza humana. Mirar, vamos a ampliar un poquito para que veáis la blasfemia, pero blasfemia. María es corredentora, eso no es cierto. Trajo al mundo al Redentor. Fuente de todas las gracias. María dio consentimiento libre. Ella tuvo que aceptar porque amaba a Dios. No dio consentimiento, sino que obedeció. Ella se pudo haber negado. Y Dios hubiera buscado a otra mujer. María dio su consentimiento libre para que viniese el Salvador al mundo. El Salvador estaba previsto que viniese con o sin María. ¿Qué significa correntora tal? Vamos a ver. Correntora, a ver. Significado. Bueno, vamos a leer lo que pone aquí, corredentora. Corredentora, también deletreado como, Ceo Redentora, es un término equivalente, es un título usado de modo piadoso dentro de la Iglesia Católica para con la Virgen María, así como un concepto teológico católico que se refiere al papel de María en la redención de todos los pueblos. Palabras de católicos. Ella dio su consentimiento, sí. Te lo puede decir, pero no porque, no sé. Ella dijo que sí porque era una mujer de fe y obedeció a Dios. No le estaba dando libre albedrío, como le llaman a Dios, no, sino que ella obedeció a Dios. He aquí la esclava del Señor. Ella misma lo dice. Hágase en mí según tu palabra. Sigamos. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Se le suele contraponer a Eva, y así como ésta fue causa de la perdición, María por su obediencia lo es de la salvación. Y si aquella era, madre de los vivientes, la nueva Eva, es madre de los que viven por la fe y la gracia. Mentira. María por su obediencia lo es de la salvación, no. Es Cristo. Gracias a Cristo. Da lo mismo que María obedeciera o no. Si no obedeciera, hubiera dicho que no, Dios hubiera buscado a otra mujer, hubiera elegido a otra mujer para su obra. Sí, Eva trajo la perdición, la muerte. Y ahora le llaman a ella la nueva Eva. Es madre de los que viven por la fe y la gracia. Vivimos gracias a Cristo, no gracias a María. La fe es gracias a Cristo. María no nos da fe. La fe nos la da el Espíritu Santo. El creer en Cristo, en el Redentor. Mediador de toda la gracia. Escuchemos. Después de su asunción a los cielos, las gracias se conceden a los hombres por medio de su intercesión. Desde el cielo participa en la difusión de las gracias con su intercesión maternal. Esta intercesión es inferior a la de Cristo, pero superior a la de todos los otros santos. Los últimos papas han enseñado la doctrina ya antigua de que todas las gracias se conceden por medio de la Santísima Virgen. Mentira.
La gracia se concede por Cristo, porque la gracia es Cristo, no María. María no subió al cielo en cuerpo y espíritu como hizo Jesús. María aún no está en el cielo, ni los santos, ni nadie que ha muerto aún están en el cielo. Hay que pasar primero por un juicio. Por eso dice la palabra de Dios, establecido está que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Aún no hemos pasado por el juicio. Bien, madre de los hombres. No es madre de los hombres, esto es un tema que hay que hablar. María es madre de la iglesia, tampoco. ¿eh? Iba a mirar algo aquí, a ver. Sí, Bien. Lo voy a poner por ahí. La gracia y Jesús. Bien. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Es Jesús la gracia. Aquí no habla de que María sea la gracia. María no salva a nadie. Pero a lo que íbamos. María no es mediadora entre Dios y los hombres, ni es mediadora entre Jesús y los hombres. Vamos a verlo así. Mediadora entre Jesús y los hombres. Biblia. A ver dónde pone conforme ellos creen. Correntora, ¿ves? No pone ningún versículo y pone mediadora y tal. Son inventos de los líderes católicos. Que no aparece ningún versículo. María Mediadora también. El concilio, después de recordar las palabras del apóstol, a ver, que dice el apóstol, primera Timoteo, nos vamos a poner a leer aquí, que no puedo subrayar bien. Primera Timoteo 2, del 5 al 6. Lo 5 mismo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Lo mismo no dice que sea María la Redentora, la mediadora. El concilio. El concilio, después de recordar las palabras del apóstol, 1 Tim 2, 5 a 6, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Ahí. Cristo Jesús hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos, y agrega que, la función materna de María hacia los. Bueno, aquí hay unos argumentos, maternidad tal de espiritual de María, maternidad, María mediadora, pone 62, pero esto es lo que viene en el catecismo. 62 Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación, y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso,
la Santísima Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Ya están agregando cosas que no son, le están quitando al Espíritu Santo esos atributos y dándoselo a María. Y eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. María no es mediadora. ¿eh? María no es abogada, no es auxiliadora, no es socorro, no es mediadora. ¿eh? Todo el catolicismo. Dios es nuestro perpetuo socorro. No quiero mencionar lo del... Bueno, vamos a ver. ¿eh? Mi socorro viene del Señor. Yo no voy a leer Jehová porque Jehová no es el nombre de Dios. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿eh? Es Dios, no es María. Deuteronomio también dice, ¿eh? Bienaventurado, oh Israel, ¿eh? y habla de que el socorro viene del Señor, no viene de María. Y aquí lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? No habla de que María sea perpetuo socorro. ¿eh? Y en Hechos 11:29 Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el vamos a ver, socorro de los hermanos que habitaban en Judea. no habla de que María sea el perpetuo socorro. Perdón. Y ahora, la ayuda, el auxilio viene de Dios. ¿eh? Y podemos buscar por todos lados y nunca va a decir que es María. ¿eh? Vamos a ver si hay quieto. Hechos 26:22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. La ayuda, el socorro viene de Dios, no de María. Segunda Corintios 6:2. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. No habla de María, sino de Dios. Así que María tampoco es auxiliadora, ni mediadora, claro está. Ahora, abogada, Juan 1, ¿no? No. ¿eh? Cristo, Cristo, nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado. En ninguna parte de la Biblia dice o habla que María
sea abogada de nadie. María no aboga por nadie. Juan 2 y 16, 26. Yo rogaré, ¿quién? Jesús, al Padre. ¿eh? Él es nuestro abogado. Él es el que hablará ante el Padre por nosotros. Catolicismo es un engaño. Es el avispero de Satanás. Así que, católicos, estáis muy equivocados. He dado pruebas de que María no es mediadora, no es auxiliadora, ni socorro, ni abogada, ni nada de eso. Al igual que el Papa. Solo Cristo, solo Dios. ¿eh? Os agarréis en 4 versículos y no dais por las